Hola, bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aicho. Hoy tendremos un análisis y comentarios del libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento, la revelación de Jesucristo a las iglesias. Estamos en el capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Sí? Veamos entonces, vamos a estudiar el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 14 al 22, carta a la iglesia de Laodicea, donde el Señor les dice: vence y se sienta en el trono de Dios. ¿Sí? Veamos entonces el versículo 14 del capítulo 3, que dice: y escribe al ángel, es decir, al siervo de la iglesia de Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice. ¿Quién es el Amén? Es Jesucristo el Amén. Aquí, en esta parte de la carta dirigida a la iglesia de Laodicea, se presenta como el Amén. Muy bien, vamos a ver entonces qué es de la iglesia de Laodicea. Y escribe a la iglesia de Laodicea, situada en el cruce de dos valles importantes y de tres rutas principales. Laodicea era uno de los centros comerciales más ricos del mundo antiguo. Era especialmente notoria por su banca, por la manufactura de un tipo único de lana negra, y por la escuela de medicina que era famosa por un colirio preparado con una piedra frigia. Fuentes termales que surgían en Hierápolis, a corta distancia hacia el norte, enviaban agua caliente por los riachuelos que corrían hacia el sur. Esas aguas eran todavía tibias al llegar a Laodicea. Irónicamente, esta ciudad a menudo era llamada la ciudad del compromiso, lo cual parecía ser el problema mismo que afectaba a los miembros de la iglesia del lugar. ¿Por qué Cristo se titula a sí mismo el Amén? Veamos la respuesta. El vocablo amén se deriva de un verbo hebreo que significa sostener o afirmar. Antiguamente era una exclamación verbal de aprobación de una oración, concepto o voto. Usado al comienzo de un discurso significaba veracidad y seguridad. Usado después de una oración o declaración de doctrina, significaba que el orador y el escucha aceptaban lo dicho como vigente y válido para sí. Así es como se usa hoy en día comúnmente. Mediante Cristo, todos los actos, doctrinas y ordenanzas reciben el sello de la verdad y validez. De este modo, el Salvador se caracteriza como el Gran Amén. El título toma significado adicional al recordar que los santos de Laodicea estaban turbados por un problema de tibieza y falta de compromiso personal, lo cual era justamente lo opuesto a la afirmación de Amén. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El Señor le está diciendo a la iglesia que Él conocía sus obras, que no era frío ni caliente. Ellos eran tibios. Versículo 16. Pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, le dice el Señor a la iglesia. Pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ay de los tibios en la iglesia. Versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no sabes que tú eres un desdichado y miserable, y pobre y ciego y desnudo.
Qué maravillosas palabras del Salvador. Fuertes palabras, sí. Voy a repetir esta parte. Y no sabes que tú eres un desdichado, le dice al rico, al que se cree rico. El que él se cree que ha enriquecido a sí mismo por él mismo. Y que no tiene necesidad de ninguna cosa, ni de Dios siquiera. Y que le dice el Salvador, no sabes que tú eres un desdichado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo soy rico en la guía de estudio. Nos dice lo siguiente con respecto a las riquezas. Abundancia de bienes. El Señor aconseja a los santos no buscar la riqueza del mundo, excepto para hacer el bien. Los santos no deben dar más importancia a la búsqueda de la riqueza del mundo que a la búsqueda del reino de Dios, el cual tiene las riquezas de la eternidad. Escrito en Jacob capítulo 2, versículo 18 al 19. Apocalipsis 3, versículo 18 nos dice: yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué significado tiene oro refinado? ¿A qué se refiere el Salvador? Veamos lo que dice en Doctrina y Convenios, la sección 6, el versículo 7. Nos dice lo siguiente: no busquéis riqueza sino sabiduría. Y he aquí, los misterios de Dios os serán revelados, y entonces seréis ricos. He aquí, rico es el que tiene la vida eterna. Versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es el consejo del Señor a la iglesia de Tiatira y es el consejo para nosotros. Yo reprendo y disciplino. ¿Por qué nos corrige? Reprendo y disciplino. Es la corrección que tiene el Señor para nosotros. ¿Por qué nos corrige? ¿Verdad que hemos aprendido? Debido a que nos ama, el Señor nos corrige a fin de que nos arrepintamos. Hay corrección en nuestras vidas. ¿Cuál es el fin de esa corrección de parte de Dios? A fin de que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. ¿Debido a qué? A que nos ama. El Señor lo hace por amor, nos corrige por amor, a fin de que nos arrepintamos y podamos regresar a la mansión de nuestro Padre Celestial y obtener la vida eterna. Él desea que todos sus hijos obtengan la vida eterna. Por eso existe de parte de Dios la corrección. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo, dice el Señor Dios de los ejércitos. ¿Qué bendición ofreció el Señor a los santos de la Odisea? La bendición de entrar y cenar con Él en su casa. ¿Qué tenían que hacer para obtener la bendición? Oír su voz y abrir la puerta para que Él entre, para que Él ingrese por la puerta, porque Él llama. ¿Verdad que aprendemos de ello? Al abrirle la puerta al Salvador, Él entrará y cenará con nosotros. Que podamos abrirle la puerta al Salvador Jesucristo, porque Él está llamando y tocando la puerta para que escuchemos y le abramos la puerta
y Él entrará y cenará con nosotros. Y lo hace por amor. Él nos ama. Nuestro Salvador Jesucristo nos ama. Él está a la puerta. Que podamos abrirle la puerta a nuestro Salvador Jesucristo. Relato del presidente Spencer W. Kimball al respecto. Un día un artista de nombre Holman Hunt estaba mostrando su pintura de Cristo llama a la puerta a un amigo. Cuando éste de pronto exclamó: le falta un detalle a su cuadro. ¿Cuál es?, preguntó el artista. La puerta a la cual Jesús está llamando no tiene tirador picaporte. Ah, pero no es un error, respondió el señor Hunt. Es que esta es la puerta del corazón humano. No se puede abrir sino desde adentro. Y así es. Jesús puede llegar y llamar, pero cada uno de nosotros decide si vamos a abrirle. ¿Cómo creen que podemos abrir el corazón al Salvador? Versículo 21. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 22. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué significa trono? El máximo estado de felicidad y gloria dentro del reino celestial. Principio que hemos aprendido. Si vencemos, el Señor hará que nos sentemos junto con Él en su trono. Sé que esto es verdad. Y el Señor nos ha dado todas las herramientas posibles para que podamos vencer y triunfar en esta tierra de probación. Tenemos el Evangelio restaurado en estos tiempos. Tenemos profetas y apóstoles que nos guían en este tiempo. Tenemos manuales que nos ayudan a poder direccionar nuestra mente, nuestro corazón hacia el Salvador Jesucristo. Tenemos líderes en la iglesia que nos ayudan, que nos apoyan. No estamos solos. En especial tenemos al Espíritu Santo, nuestro compañero constante, que siempre está con nosotros, si somos dignos. Que podamos abrirle el corazón a nuestro Salvador Jesucristo, que Él está a la puerta, toca y nos está llamando. Abramos nuestro corazón al Salvador Jesucristo para que Él ingrese con nosotros y pueda cenar junto con nosotros, sentarse junto con nosotros, hablarnos, y así podamos sentir el gozo de permanecer junto a nuestro Salvador Jesucristo aún en esta tierra de probación. Yo sé que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo, y Él vive. Él ha resucitado. Él es maravilloso. Él es nuestro hermano mayor. Él se sacrificó, sufrió dolores y tormento en el jardín de Getsemaní y en la cruz por nosotros, para que cuando le miremos a Él y nos arrepintamos de nuestros pecados, Él por su eterna misericordia pueda bendecirnos y traernos hacia Él y llevarnos a la mansión de nuestro Padre Celestial. Y si vencemos, el Señor hará que nos sentemos junto con Él en su trono. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Hasta aquí ha sido la revelación de Jesucristo a las iglesias. Hemos terminado
con la última iglesia, la carta a la última iglesia, la Odisea. En el próximo programa tendremos el capítulo 4. Que estemos preparados porque vamos a estudiar todo Apocalipsis. Gracias, queridos hermanos, por escuchar, por su atención y por su amor al Salvador. Me regocija que hay hermanos que estén escuchando estos mensajes y que sé que van a abrir sus puertas al Salvador, la puerta de su corazón. Que el Señor les bendiga. Paz en sus vidas, en su hogar, en su familia. Shalom. Que el Señor les bendiga. Shalom.